Hola, comenzamos con la primera clase del tema 7 de este curso, que trata sobre la resolución de ecuaciones diferenciales parciales de primer orden lineales. Entonces, en el primer paso lo que haremos es considerar coeficientes constantes y dos variables independientes x e y. Entonces, la ecuación de derivadas parciales lineal de primer orden con coeficientes constantes es una que luce como esta que vemos aquí. En realidad la ecuación es esta parte, y aquí estamos diciendo que la u, la incógnita que estamos buscando, es una función de dos variables. Cuando escribimos, aquí estamos diciendo que a, b y c son constantes dadas, y cuando escribimos a cuadrado más b cuadrado distinto de 0, solo estamos queriendo decir que no son los dos simultáneamente 0, pues si fueran 0 los dos, lo que tenemos es una ecuación algebraica donde u es f dividido c, y no hay ninguna derivada de u. Bien, entonces los datos del problema son las constantes a, b y c y la función f del lado derecho. Como la ecuación que estamos por resolver es de primer orden, buscamos soluciones u que sean funciones C1 continuas y con derivada primera continua. Bien, vamos, manos a la obra. Vamos a empezar a resolver el problema y vamos a analizar distintos casos. El primer caso, uno de los más sencillos. Si b fuera 0. Si b fuera 0, quiere decir que este término no está, y la ecuación resulta esta que tenemos escrita acá. Es a por la derivada de u con respecto a x, más c por u igual a f de xy. O sea, es una ecuación en derivadas parciales, pero solamente hay una derivada. Hay derivada con respecto a x y no hay derivada con respecto a y. En este caso vamos a interpretar ahí como un parámetro, como una especie de adorno de la ecuación. Para cada i vamos a tener una ecuación diferencial ordinaria de la variable x, pero el i va a estar fijo por un rato. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Tenemos la ecuación aquí, dividimos por a para que nos quede una ecuación con coeficientes, una ecuación lineal ordinaria en la manera estándar, y utilizamos un factor integrante. Entonces, multiplicamos la ecuación por un factor integrante de la variable x. Recordemos que y es como un adorno o un parámetro. Entonces, u sub x de xy por m de x más c, vamos a escribirlo, sí, c sobre a por u de xy por m de x igual a 1 sobre a por f de xy por m de x. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, vamos a reordenar esto. Vamos a poner el m de x a la izquierda, vamos a dejar el m de x a la derecha como lo pusimos ahí, pero vamos a escribirlo así. U sub x, m de x, más u por c sobre a por m de x, igual a 1 sobre a por f de xy por m de x. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea del factor integrante es que esto sea la derivada de un producto. Y para ello, c sobre a por m de x tiene que ser m' de x, o la derivada con respecto a x de x. De ahí sacamos que m de x es e a la c sobre a por x, por lo que esta ecuación resulta u por e a la c sobre a por x, derivada con respecto a x, igual a lo que tenemos a la derecha, que es 1 sobre a por f de xy por m de x. Perdón, m de x ya acabamos de decir que es e a la c sobre a por x. Entonces eso es lo que hicimos hasta ahí, es solamente incorporar un factor integrante, y ahora resolvemos. Al integrar obtenemos que u por e a la c, vamos a escribirlo bien, un poco mejor, u de xy por e a la c sobre a por x es igual, fíjense que aquí teníamos una derivada con respecto a x, entonces integramos respecto de x. A la integral de 1 sobre a f de xy e a la c sobre a por x, diferencial x. Entonces esta será una antiderivada de
todo esto que está aquí adentro, más una constante. Pero esa constante puede ser diferente para cada i que decíamos. Ya vamos resolviendo con respecto a x. Entonces podemos poner c sub i, c de i, c de i. Y para que esta función, luego, perdón, ¿cómo queda? Vamos a limpiar un poco aquí. Despejando, la u de xi resulta e a la menos c sobre a por x por la integral de 1 sobre a f de xi e a la c sobre x, diferencial x, más c de i por e a la menos c sobre a de x. Entonces esta es la solución general de ese problema. Es muy simple porque solamente aparecían derivadas con respecto a una variable que era la x. Y cuando hablamos de la solución general, tenemos que tomar aquí funciones c que sean funciones C1 de una variable. Como siempre, no es importante comprender el procedimiento. Aquí tenemos de nuevo la solución general que acabamos de encontrar. Perdón, no es importante recordar la fórmula. Lo que sí es importante es comprender el procedimiento. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resolver un caso numérico, concreto, pero en el otro caso que no hemos analizado. El otro caso simple, que es cuando A es 0, pero B distinto de 0. Entonces, miremos esta ecuación. Tengo aquí la ecuación 3 por u sub x menos 2 por u igual a x más y. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora el x, vamos a pensar en el x como un parámetro. X fijo. Y es la variable. Entonces, vamos a resolver esta ecuación, la vamos a escribir de manera estándar. U sub i menos 2 tercios de u igual a x más y sobre 3. Entonces, utilizo un factor integrante. Vamos a ver, ¿qué voy a multiplicar? Por u sub i, para que aquí me quede 2 tercios u por m de i. Ahora el factor integrante es una función de la variable i, igual a x más y sobre 3 por m de i. Entonces necesito que menos 2 tercios por m de i sea la derivada de m de i. Es decir, m', vamos a ver, m' de i igual a menos 2 tercios m de i. Qué función al derivarla me da menos 2 tercios por sí misma, la exponencial. Entonces tomo de aquí m de i igual e a la menos 2 2 tercios de i. La variable es i. Vamos a marcarla de otro color aquí. Entonces tengo que m de i igual a menos 2 tercios de i. Y al elegir m de esa forma, esto que queda aquí no es otra cosa que e a la menos 2 tercios de i por u de xi derivada con respecto a i. Si usamos la regla del producto, llegamos a esto de acá arriba, donde m de i es e a la menos 2 tercios. Y a la derecha nos queda x más y sobre 3 por m de i. Entonces integramos. Al integrar con respecto a la variable i nos queda e a la menos 2 tercios de i por u de xi igual a la integral de x más y sobre 3 por m de i, perdón, aquí m de i, lo vamos a corregir aquí también, es e a la menos 2 tercios i, aquí es e a la menos 2 tercios i de i, más una constante, pero dijimos que ahora sí, esa constante puede depender del x, porque podrá ser distinta para cada x. Estamos resolviendo en el eje xy una ecuación diferencial ordinaria a lo largo de estas rectas, una para cada x. Bien, entonces, ¿qué nos queda hacer? Vamos a hacer aquí a un costadito el cálculo auxiliar de esta integral que está aquí.
Entonces tengo que integrar x más y sobre 3 por e a la menos 2 tercios y diferencial y. Como tengo aquí una exponencial que sé derivar, integrar, digo, y aquí tengo una y, tengo que usar una fórmula de integración por partes para que me resulte más sencillo. Entonces vamos a limpiar aquí arriba. Y vamos a escribir la fórmula de integración por partes. Dice lo siguiente: si quiero integrar una función multiplicada por la derivada de una función, es la f por la g menos la integral de la derivada de f por la g. Entonces lo bueno de esto es que la función f aquí aparece derivada y la g aparece integrada. Entonces yo sé integrar la exponencial y sé que al derivar la y con respecto a y me va a dar 1, o en este caso 1/3. Entonces, ¿cómo hago esto? Bien, considero esta como mi f y esta como mi derivada, siempre con respecto a y. Entonces, la f es x más y sobre 3. Y la integral o la antiderivada de e a la menos 2 tercios de y es e a la menos 2 tercios de y sobre menos 2 tercios. Menos la integral de la df, que es derivo x más y sobre 3 con respecto a y, que me da 1/3, y después la g, que es la antiderivada de e a la menos 2 tercios de y, que es la que acabamos de escribir. Es la que acabamos de escribir aquí. O sea que es e a la menos 2 tercios y sobre menos 2 tercios, diferencial. Muy bien, vamos a limpiar un poquito. Aquí puedo simplificar este 3 con este 3, que está dividiendo. Y aquí este 3 con este. Y entonces todo esto nos queda x más y sobre menos 2, o sea, menos x más y sobre 2 por e a la menos 2 tercios y. Ese es el primer término. Y en el otro, tengo un menos acá con este menos, me queda más. Y tengo que integrar eso, que es e a la menos 2 tercios y sobre este 2 que ya estaba, por menos 2 tercios, o sea, menos 2 tercios. O sea que esta formulita que me quedó acá es esta integral que acabamos de calcular. Vamos a limpiar un poco para poder escribir acá arriba. Bien, entonces lo que nos quedó es e a la menos 2 tercios y por u de xy igual a menos x más y sobre 2 por e a la menos 2 tercios y menos, y aquí tengo 3 cuartos por e a la menos 2 tercios y. Cuando multiplique por e a la, perdón, y me falta, más la c de x. Cuando multiplique por e a la 2 tercios y, para que me quede de este lado u de xy, me queda u de xy igual a menos x más y sobre 2 menos 3 cuartos más c de x por e a la menos 2 tercios de y. Y hemos llegado a la solución general de este problema, que la tengo escrita aquí, es la misma que acabamos de calcular. Muy bien. Entonces tengo esa solución general del problema y ¿cómo obtengo las soluciones particulares? Bueno, eligiendo c de x de distinta manera. Por ejemplo, si tomo c de x igual a 0, obtengo la solución u de xy igual a menos x más y sobre 2 menos 3 cuartos. Sigamos con esta. Si tomo c de x igual a 1, obtengo u de xy igual a menos x más y sobre 2 menos 3 cuartos más 1 por e a la 2 tercios de y.
Si tomo x cuadrado sobre 8, obtengo u de xy igual a menos x más y sobre 2, menos 3 cuartos, más e a la x cuadrada, perdón, más la c de x, que es x cuadrado sobre 8, por e a la 2 tercios de y. Si tomo coseno de pi por x, obtengo otra solución. Son todas soluciones diferentes. Menos x más y sobre 2, menos 3 cuartos, más coseno de pi por x, por e a la menos o a la más 2 tercios de y. Y así, estoy teniendo en todos casos la precaución de tomar c función c1. Quiere decir, son funciones continuas con derivadas continuas. No estoy dividiendo por 0, no estoy tomando raíces cuadradas de cosas que podrían ser 0 y entonces no tener funciones suaves. Esa es la única precaución que tuve y entonces tengo funciones que cumplen esto. La última es menos x más y sobre 2, menos 3 cuartos, menos 2 por e a la 2 tercios, x por e a la 2 tercios y. Y entonces escribí aquí 5 soluciones, pero claramente hay infinitas. La observación interesante para hacer aquí es que esta es una solución, ¿sí? Es la que corresponde a c igual a 0, la misma que aparece aquí. Y aparece en todas las fórmulas. Aparece esta. Eso es lo que se llama, en el caso de ecuaciones diferenciales ordinarias, una solución particular. Y esta otra parte que quedó aquí afuera, que es la que fue cambiando en todas las otras, es una solución, es la familia de todas las soluciones del problema homogéneo, que es el que se obtiene poniendo un 0 en el lado derecho. C de x por e a la 2 tercios y es la solución de todas las familias de esto igual a 0. Vamos a verificarlo. Vamos a usar esta parte de la pizarra y entonces escribamos u de xy igual a c de x por e a la 2 tercios y. Fíjense, si hago la derivada de u con respecto a y, ¿qué me da? Tengo que derivar esto respecto de y. Bueno, la c de x no depende de y, me queda por 2 tercios e a la 2 tercios de y. Cuando hago u sub i, entonces menos 2u, me queda toda esta fórmula, vamos a escribirla así, 2 tercios c de x por e a la 2 tercios y, menos 2u, que es 2, pero perdón, tenía que multiplicar 3u sub i, vamos a poner ese 3 en color. 3u sub i multiplico por 3. 2u multiplico por 2 y ahora escribo la u. C de x por e a la 2 tercios y. Y aquí metí la pata, así que vamos a corregir. Borramos todo. Tengo 3 por u sub i. La derivada de u con respecto a i no es esto, sino que... Ah, sí, estaba bien. Perdón, no me había equivocado, así que... La derivada de u con respecto a sub i la escribí ahí, me distraje nada más. C sub x, C de x por 2 tercios por e a la 2 tercios de y. Que tengo ahora menos 2 veces u, que es c de x por e a la 2 tercios de y. Muy bien, aquí tengo 3 por 2 tercios, ese 3 con ese 3 se va, y lo que me queda ahora es c de x por 2e a la 2 tercios de y menos 2c de x a la 2 tercios de y, que es igual a 0. Muy bien, entonces esto lo que hemos hecho aquí es una verificación de que esta parte es solución de la ecuación homogénea. La ecuación homogénea es la que se obtiene poniendo un 0 aquí. Y todos pueden verificar que esto es solución de la ecuación con el x más y original que estaba aquí. Lo interesante es que hemos hecho una verificación que sirve para cualquier c. No necesito hacer una verificación para c igual a constante 0, para c igual a x cuadrado sobre 8, para coseno y para todas las otras. Esta verificación que hemos hecho aquí
a la derecha, sirve para todas las C que podamos imaginarnos. Muy bien. Pasemos ahora al caso más general, en el cual tenemos tanto A como B son distintos de cero. Entonces es una ecuación general, no hay una sola derivada, sino que hay una derivada con respecto a X y una derivada con respecto a Y en nuestra ecuación. Entonces, ¿cuál es la observación que nos permite resolver este problema? La siguiente. La fórmula AUX más BUY, que es lo que se llama la parte principal de esta ecuación, coincide con el gradiente de U, producto escalar, el vector AI más BJ. Eso es lo que dice acá. La parte principal de la ecuación es el producto escalar entre gradiente de U y AI más BJ. Ahora, ¿qué es el producto escalar entre el gradiente y un vector? Es lo que conocemos como derivada direccional de U. Entonces, si yo dibujo los ejes y el vector AB, y ahora grafico rectas paralelas a ese vector, en cualquier punto de esos, esta fórmula que está aquí es la derivada de la función U en la dirección de esa recta. Por lo tanto, esta ecuación, que es una ecuación en derivadas parciales, es una ecuación diferencial ordinaria a lo largo de estas rectas. Que estas rectas, por lo tanto, toman el nombre de rectas características de la ecuación. Entonces, pasemos a mirar un poquito mejor esto. Vamos a hacer una cosa. Haciendo clic sobre este gráfico, vamos a acceder a una aplicación de GeoGebra para visualizar estas rectas características. Yo les muestro aquí la aplicación de GeoGebra que hice yo en mi computadora, y lo que tenemos aquí es el vector A. A y B son las componentes del vector AB de la ecuación. Si yo escribo AB, por ejemplo, voy a poner A igual a 1, B igual a 2, entonces puedo hacerlo así directamente, sin necesidad de usar el mouse, o puedo usar el mouse para cambiar el valor. Entonces, lo que tengo aquí es el vector B, el 1, 2, y un vector perpendicular, que en este caso es el menos 2, 1. Cuando el vector B es el AB, el menos 2, 1 es el menos BA. Por lo tanto, las rectas estas azules, que son las características, que son paralelas al vector 1, 2, o a la B, van a ser perpendiculares al menos 2, 1. Por lo tanto, su ecuación será menos 2x más 1 por y igual a algo. Ese algo es el W. Entonces voy a llamar W al parámetro que me dice qué recta característica estoy mirando. Cuando W sea 0 será la recta característica que pasa por el origen. Cuando W es 1 es esta que está aquí, cuando es 2 está aquí, 3 y así, y cuando es negativo. Entonces el W es un parámetro ahora que me indica sobre qué característica voy a estar mirando la ecuación. Ese es el secreto para resolver estas ecuaciones, es llamar W al parámetro que me indica en qué característica estoy mirando. Muy bien, volvemos a la pizarra. Bien, entonces, repasemos. Dijimos que A por UX más B por UI es la parte principal de la ecuación y es una derivada direccional a lo largo de una característica. Entonces, ¿cuáles son las características? Las características son las rectas paralelas al vector AB, o sea que son las perpendiculares al BA. Entonces son de la forma B menos A, producto escalar XY, igual a constante. Esa es una manera de verla. La otra manera es decir, si la recta es paralela al vector AB que está dibujado aquí, entonces tiene pendiente B menos A y son las rectas Y igual a B menos A por X. Más D, que si paso el A multiplicando y restando, lo que me queda son las rectas de la forma BX menos AI igual a constante. Muy bien, entonces, voy a la siguiente página. Vamos a resolver un problema en un minutito. ¿Cómo se hace para resolver este problema? De la siguiente manera. Voy a definir como W a la variable, voy a hacer un cambio de variable. W va a ser BX menos AI. Recuerden, W indica
sobre qué característica estamos resolviendo. Sobre qué característica estamos resolviendo. Eso es lo que indica el W. Entonces, voy a hacer este cambio de variable. Voy a llamar W a Bx menos AI, para que me sea igual a las características. Y a Z, una nueva variable, la llamo I por ahora. Tiene que ser cualquier cosa que no sea un múltiplo de W. Z no sea múltiplo de W. Eso es lo único necesario para Z. Y entonces voy a tener una nueva incógnita, una función incógnita B, de las variables WZ que yo quiero que coincida con la U. O sea, cuando yo miro un punto, voy a ver sus coordenadas X, Y, y evalúo la fórmula I, U. Y su coordenada WZ, evalúo la fórmula B. Esas dos tienen que coincidir. La que va a ser fácil de calcular es la B, y después vamos a encontrar la U en términos de la B. Entonces sigamos un poquito más. Esta es la nueva función incógnita que acabo de decir. Esta identificación lo que quiere decir es lo siguiente. Cuando yo escriba B de WZ, eso es, quiero que sea la U de XY. Pero la U es, entonces, la U de XY. Ahora, aquí arriba, yo puedo, dado el Z, despejar el I, porque el I es del Z, pero una vez que tengo el W, puedo calcular el X. El X lo despejo de esta fórmula acá. Es W más AI dividido B, o sea que es esto que está aquí, pero donde cambié el I por Z, porque ya sé que I es Z. Entonces, lo que tengo aquí es cómo se expresan X y en términos de WZ y cómo se expresa W y Z en términos de XY. Esta es una fórmula de invertir entre los dos sistemas de referencia. Entonces, la U de XY va a ser lo mismo que U de W más AZ sobre B, coma, Z. Esta es la B de WZ. Pero a su vez, la B de WZ va a ser igual, si la quiero escribir a la U, perdón, la U de XY, va a ser la B evaluada en el X que le corresponde, perdón, en el W que le corresponde al X, o sea que en BX menos AI, coma, y en el Z, que es este W que está aquí, y el Z que está aquí, que en este caso es el I, en este ejemplo. Muy bien, ¿y para qué sirve este cambio de variables? Veamos. Veamos que yo tengo la U aquí, tengo identificada la U y la B, y quiero ver qué ecuación en derivadas parciales satisface la B, a ver si realmente se simplifica. Entonces comencemos. La derivada de U con respecto a X, según esta identificación, es la derivada de B con respecto a W, por la derivada de W con respecto a X, más la derivada de B con respecto a Z, por la derivada de Z con respecto a X. Aquí he usado la regla de la cadena, para entender. Entendamos que U de XY es la B de W de XY, donde W de XY es esta fórmula de aquí, coma, Z de XY, donde Z de XY es esta forma de aquí. Entonces, derivar esta U respecto de X es lo mismo que derivar esta B respecto de su primera variable W por W sub X. Más la B respecto de Z por Z sub X. Esa es la regla de la cadena que hemos aplicado acá. Muy bien, ahora, ¿qué es W sub X? Miro esta fórmula y derivar W con respecto a X es B. Y derivar Z respecto de X es 0 en este caso. Por lo tanto, U sub X es B por B sub W, puse la constante adelante, más 0 por B sub Z. O sea que este término es 0 y no está más. Ahora, enseguida yo voy a insertar A por U sub X, la A de acá. Entonces cuando escriba A por U sub X, aquí me queda A por B sub W. Ahora vamos a derivar la U con respecto a I, que es B derivado respecto de W por la derivada de W respecto de I,
más b derivado respecto de z por la derivada de z respecto de i. Bien, entonces, ¿qué es la derivada de w respecto de i? Vamos a escribirla en verde para hacerlo igual que el otro. La derivada de w respecto de i, la miro acá, y es menos a, con este menos. Por lo tanto, esto va a ser menos a por b sub w, más, esto es u sub i. Y después me queda b sub z, que es derivada de z respecto de i, es de esta fórmula 1. O sea que aquí me queda b sub z. Muy bien. Y ahora con anaranjado voy a multiplicar b por u sub i, b por u sub i, b por u sub i, que es todo eso. Entonces, la forma principal de la ecuación, la parte principal de la ecuación es la suma de este término más este. Y gracias a cómo elegimos las variables, fíjense que este término es a por b sub w menos a por b sub w. Estos dos se van a cancelar. Aquí tengo 0 y me queda este. O sea que a por u sub x más b por u sub i es igual a a b por b sub z. Dijimos que este se cancela con este de aquí. Por lo tanto, la ecuación para b es b por b sub z más c por b, aquí estoy usando que u es b, igual a la f, pero la f, aquí tengo x, en lugar de x tengo que poner w más az sobre b, y en lugar de i tengo que poner el z. Lo importante es que esta ecuación ahora, que la b, que es mi incógnita, es una b de w y z, esta ecuación que tengo aquí, que ahora lo voy a recuadrar para copiármelo, en la variable z tiene derivada solo respecto a la variable z. Fíjense. Vamos a ver si puedo pegar lo que acabo de copiar. Dejémoslo ahí. Esta era la ecuación original. Esta era la ecuación original, que tenía derivadas respecto de x y de y. Y ahora quedó reemplazada por una ecuación que tiene la incógnita b es de w y z, pero en su forma solamente quedan derivadas respecto de z, y entonces se puede resolver integrando. Entonces, ¿qué pasó? Quedó como la forma de las ecuaciones simples, una función de dos variables que solamente aparecen derivadas respecto a una de ellas. Veamos un ejemplo concreto. Entonces tengo esta ecuación, 2 por u sub x más u sub i igual a 0, una bien sencilla. El c es 0 en este caso, porque no está, y el lado derecho de la f también es 0. Entonces, ¿cuáles son las características? Las características son las rectas paralelas al vector que está hecho producto escalar con el gradiente en esta fórmula, es decir, al vector 2, 1. Es decir, son las rectas perpendiculares al vector 1, menos 2. ¿De acuerdo? Porque si es paralela al 2, 1, es perpendicular al 1, menos 2, que es a su vez perpendicular al 2, 1. Entonces tengo x menos 2i igual a constante. Perdón, de aquí vamos a sacar x menos 2i igual a constante. Estas son las rectas características. Por las dudas, si esto no se entiende, lo de paralelo y perpendicular, hay una forma alternativa. Si las rectas características son paralelas al 2,1, quiere decir que tienen pendiente 1 sobre 2, 1 sobre 2. Es decir, son las rectas de la forma y igual a 1 medio x más d, de la ordenada al origen. Multiplico por 2 de este lado y me quedan las rectas de la forma 2i menos x igual a 2d, que esta es una nueva constante, que son también las rectas de la forma x menos 2i igual a constante.
llegamos a la misma fórmula de acá. Esta también sirve, no se asusten, cada uno usa el camino que más le gusta para llegar a las características. Una vez que tengo las características, hago el cambio de variables, propongo el cambio de variables. Entonces las variables que voy a proponer son W igual, va a ser la que me indique en qué característica estoy, X menos 2Y. Z igual Y, hagamos igual que el ejemplo anterior. Bien, y entonces voy a identificar U de XY con B de WZ. No escribo cómo se calculan X y Y en base al término WZ, a menos que lo necesite. Por ahora no lo necesito. Entonces, vamos a mirar, tengo que plantear la ecuación. La derivada de U con respecto a X es B derivado con respecto a W por W con respecto a X, más B derivado respecto a Z por Z con respecto a X. Lo voy a hacer un poquito. Entonces, ahora, la derivada de W con respecto a X la tengo que sacar de acá. Es 1. 1 por B sub W. Lo pongo a la izquierda porque es la constante. La derivada de Z con respecto a X la saco de esta segunda línea. 0 por B sub Z. O sea que este término ya no está. Esto es U sub X. Ahora veamos U sub I. U sub I es la derivada de U con respecto a I. Es derivada de B con respecto a W por W respecto de I. Más derivada de B con respecto a Z por Z respecto de I. Muy bien. Ahora, la derivada de W con respecto a I, la saco de esta fórmula, es menos 2. Y escribo B sub W. La derivada de Z respecto de I, la saco de esta segunda fórmula, es 1 por BZ. Y esto es U sub I. Muy bien, ahora tengo que incorporar este 2 que está aquí en la ecuación. Entonces lo pongo aquí, 2 por U sub X es 2 por 1 por esto, 2 por 0 no importa. Y aquí hay un 1 escondido, entonces digo 1 por U sub I es menos 2 por 1, 1 por 1. Y entonces cuando escriba la forma parte principal de la ecuación, que es 2UX más U sub I, lo que me queda es que este término con este se cancelan porque aquí hay un menos, y la suma de los otros dos me queda solamente B sub Z. O sea que la ecuación, vamos a limpiar un poquito, esta parte de la ecuación es lo mismo que la derivada de B con respecto a Z. O sea que tengo la ecuación es B sub Z igual a 0. Y B es una B de WZ. B sub Z igual a 0, si yo sé que la función es de dos variables W y Z, eso me dice que la B, al integrar 0, es una constante. Una constante con respecto a la variable Z, o sea que puede depender de W. O sea que la solución general de este problema es B de WZ igual a C de W. Y si quiero escribir la U, vamos a mejorar un poquito esto. Vamos a escribir B de WZ igual a C de W. Cuando escribo U de XY, lo que tengo que escribir es lo mismo que la B de WZ, pero es la C de W. Y en lugar de W, escribo cuál es este cambio de variables. X menos 2Y. Entonces, la solución general de esta ecuación original que teníamos aquí arriba es, esta es la solución general, es la familia de todas las funciones que pueden escribirse como una función C, que es C1 de X menos 2Y. Entonces hacemos clic en este gráfico con GeoGebra y nos vamos a ver cómo se visualiza esto en GeoGebra. Bien, entonces aquí estamos en GeoGebra. Lo que vamos a ver acá es el gráfico en rojo de la solución de dos variables y las rectas características. Entonces fijémonos en una cosa, A es 2 y B es 1. A es lo que multiplicaba a UX, B es lo que multiplica a U sub I, y la ecuación era U sub X, perdón, 2UX más U sub I igual a 0. Entonces aquí tenemos la función C de W. Si yo hago doble clic, puedo cambiarla. ¿Sí? Por ejemplo, si pongo C igual a 0, lo que me queda es la solución 0, pero si pongo C igual a, por ejemplo, coseno de W, ¿no? Coseno de W, lo que obtengo
es una función como esta, que se ve que es constante a lo largo de características. Si yo muevo el W, lo que hago es cambiar de característica. En anaranjado se ve la característica sobre el plano XY, y en negro se ve la imagen de la función sobre la característica. Está siempre por encima de la curva. Cuando es 0, coincide. Vamos a rotar un poquito esto. Bajo el W va siempre sobre el plano XY, y el negro está siempre encima o debajo de la G. Si yo giro este gráfico así, voy a ver el coseno. ¿Por qué? Porque estoy poniendo las características como saliendo de la pantalla hacia mis ojos. Entonces, la ecuación diferencial era 2ux más ui igual a 0. Entonces dijimos, esto es la derivada en la dirección del vector 2, 1. A ver si pongo el eje x arriba. Fíjense, si pongo el eje verde es el eje y que va vertical, y el eje rojo horizontal es el x. Fíjense que la función es constante en la dirección del 2, 1. ¿Por qué? Porque la ecuación era derivada direccional en la dirección del 2, 1 igual a 0. Por eso. Si yo en lugar de poner la c de w igual a coseno, pongo otra, por ejemplo, vamos a poner un poquito la campana de Gauss que a mí tanto me gusta, 5 por e a la menos w al cuadrado sobre 3, le puse el 5 de sobre 3 para que se vea un poquito más gordita. Aquí tenemos la solución. La solución es esa función, extendida, trasladada, transportada a lo largo de las características. Si cambio la característica que miro, en todas, sobre las características la función es constante. ¿Por qué? Porque la ecuación era derivada direccional en la dirección 2, 1 igual a 0. Aquí se ve el vector 2, 1. Muy bien, volvemos a la pizarra. Muy bien, estamos aquí en el GeoGebra, y entonces lo que voy a hacer aquí donde tenía u de x y esta, la del ejercicio del ejemplo anterior, tengo que poner c de bx menos bx más ai por e, en este caso elevado a la i. Entonces, cuando la función c de w es 0 como aquí, la solución sigue dando 0. Ahora, si la función es c de w, por ejemplo, igual a 1, lo que tengo es una función que es una exponencial a lo largo de las características. Si yo me muevo, cambio de característica, se ve siempre una exponencial. La función e a la i sobre esa característica. Si en lugar de c de w igual a 1 pongo como hoy la función coseno de w, voy a ver algo un poco más raro. Vamos a ver si lo podemos achicar para verlo mejor. Se ve a lo largo de cada característica una exponencial, pero la exponencial va hacia arriba cuando estoy en una característica donde el coseno me da positivo, y hacia abajo cuando estoy en una característica donde el coseno de w me da negativo. Entonces, hacia arriba cuando el coseno de w estoy en una característica. ¿Se acuerdan? W indica, es como el apellido de la característica. Si la característica, si w es tal que el coseno de w es positivo, voy a ver una exponencial como esta. Si w es tal que la característica es tal que su w, su apellido, es negativo, el coseno es negativo, voy a ver una exponencial hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Cada característica veo una exponencial. La exponencial va a ser siempre de la forma e a la i, como dice acá, multiplicado por el coseno del w al que pertenece esa característica. Muy bien, si en lugar del coseno tuviera aquí una exponencial de menos w al cuadrado, lo que voy a tener es, en cada característica, la exponencial, todas van a ser siempre positivas. Bueno, aquí es casi 0, por eso parece una constante 0, pero son todas exponenciales que crecen. ¿Sí? Y a medida que estoy de este lado, va a aparecer de nuevo la 0. Si yo miro, aquí se ve como una pequeña campanita de Gauss, esa es la c de w. Esa que está ahí es la c de w, que se crece exponencialmente a medida que estamos por esa característica. Ya la solución no es tan simple de mirar,
como en el caso del 0, pero se entiende. Estamos resolviendo una ecuación diferencial ordinaria en la dirección del vector 2, 1. Bueno, acá lo hicimos en el 1, 2, porque cambié el A y el B. Y entonces estoy resolviendo una ecuación, decía, una ecuación diferencial ordinaria a lo largo de cada carácter. Muy bien, y con esto terminamos la primera clase de este tema 7. En la próxima clase, en la clase 2, vamos a ver algunos ejemplos más para terminar de aprender esta metodología del cálculo de soluciones de ecuaciones derivadas parciales lineales de primer orden con coeficientes constantes.